que aquí tenemos, ¿no? Que aquí tenemos como la Revolución China, la Revolución Cubana, en fin. Y luego lo que a ustedes ya les toca o les ha tocado vivir ya es del fin de la Guerra Fría, es decir, del 91 para acá, ¿no? Entonces vamos a tener fenómenos como la Guerra del Golfo, la caída de las Torres Gemelas, ¿no? Lo que hoy se llama el nuevo orden internacional, el nuevo orden mundial, que creo que ustedes no nacían todavía cuando fue lo de las Torres Gemelas. Creo que ustedes habrán nacido unos 4 o 5 años después, pero fue un fenómeno súper interesante. Entonces vamos a ver primero aquí qué pasa con la Primera Guerra Mundial, cómo es que se lleva, ¿no? Entonces, esto sí es importante, esto es muy, muy, muy importante. La Primera Guerra Mundial fue simplemente la expresión ya de estos conflictos por que cada sector quería tomar el control, ¿no? Es decir, si se fijan aquí el mapa, ¿no? Aquí los que están son las potencias centrales, estas que están aquí, que es Alemania, en este caso, el Imperio Austrohúngaro, que es este, ¿no? El Imperio Otomano, y en este caso aquí y después incluso un poco de Grecia, ¿no? Entonces, estos son las potencias centrales, aquí están, y los otros países, esto es lo que se llama la triple alianza, muy importante, ¿no? Entonces, acuérdense, los más importantes son Alemania, Austria-Hungría, ¿no? Son los que van a llevar ahí el control. Y la triple entente son los países que se van a poner a ello, que va a ser en este caso aquí Francia y va a ser la Unión Soviética e Inglaterra acá arriba, ¿no? Entonces, Francia, Inglaterra y Rusia son, digamos, la triple entente contra la triple alianza que es Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Estos son los que se van a enfrentar en dos bandos. ¿Y por qué? Pues porque todos se quieren pelear por Europa, es decir, cada uno quiere tener el mercado, las materias primas, la gente, los obreros y todo ello. Permítame un segundito. Entonces, obviamente, pues las guerras son muy así, ¿no? Las guerras se dan obviamente, por tener ese control de uno sobre el otro, de los territorios y los dominios y todo ello. Entonces, obviamente, esta guerra, pues sí, se va a llevar a cabo, va a tener lo que tenemos aquí, vamos a ponerle, ¿no? Las causas, pues son estas disputas territoriales por los territorios, ¿no? Esta rivalidad económica, los intereses coloniales, sobre todo en África, es decir, quién se quedaba con los territorios de África, y pues por ello se formaron estos bloques y obviamente pues surgieron nuevos armamentos. Esta guerra va a ser muy importante porque va a hacer que se creen armas que no existían, como los tanques, las ametralladoras, incluso los aviones de guerra, es cuando van a surgir, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a hacer que la ciencia se ponga a la disposición de la guerra. Entonces, la guerra realmente fue una guerra muy, muy lenta, porque primero en 1914, que es cuando inician, y ojo, esta es pregunta de examen siempre. ¿Cuál es el pretexto para que empiece la guerra? Es el que se llama el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Entonces asesinan a este príncipe y entonces a partir de ahí se empiezan a declarar la guerra uno contra otro, ¿no? Los alemanes a Francia, Francia a Alemania, ¿no? Y los austrohúngaros a Inglaterra, en fin. Entonces, esta guerra lo que hizo fue posicionarse y durante estos años, durante el 15 al 17, se va a hacer lo que se llama la guerra de trincheras, es decir, los personajes, los ejércitos están atrincherados uno, en este caso, al lado de otro. Entonces, por ejemplo, eso hace que esta guerra sea una guerra muy, muy lenta. Entonces,
Yo les recomiendo mucho que vean esta película de 1917. Ahí es donde se ve mucho la crueldad de la guerra de trincheras, porque tenían que vivir entre los muertos, ¿no? Tenían que vivir entre las ratas, el agua, la podredumbre, y estar ahí en hoyos a 20 metros un ejército del otro, ¿no? Tenían que estar ahí enfrentándose entre ellos. Entonces, obviamente, por eso se empezaron a utilizar los tanques o los aviones para que la gente, los soldados salieran de las trincheras. Ahí comenzó la guerra biológica, es decir, ahí fue la primera vez que se empezaron a utilizar los gases, ¿no? O aventar, en este caso, gases venenosos y todo para aniquilar a los enemigos. Entonces, esta guerra va a tener, va a terminar en 1918, los rusos se salen en 1917 y entran los norteamericanos, y los norteamericanos, el haber entrado a esta guerra les benefició mucho, ¿no? Durante algunos años, hasta el 29, pero les beneficia mucho porque van a incrementar su dominio en Europa. Entonces, la guerra termina en el 18, se firma la paz de París, y esto es lo que hace que después surja Hitler, ¿no? Porque primero les ponen a los países que perdieron los 14 puntos Wilson, es decir, son puntos del presidente Theodore Wilson de Estados Unidos que les impone a los países derrotados. Se hacen tratados individualizados país por país, ¿no? Las condiciones son increíblemente duras, es decir, ahorcan a los países, y pues los alemanes se quedan con este deseo de revancha. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Pues sí, los imperios como el Imperio Otomano o el Imperio Austrohúngaro se separan, simplemente se separa y ya se convierten en dos países, uno es Hungría y otro es Austria, ¿no? Surgen nuevos países, en este caso los territorios de Alsacia y Lorena son regresados a Francia, se le quitan a Inglaterra y regresan perdón, a Inglaterra y Alemania y regresan a Francia, como una serie de consecuencias sociales, pues es que los hombres se van a trabajar, entonces las mujeres se quedan en las fábricas y se incrementa el trabajo femenino. Por eso también esta guerra tiene mucho que ver con el movimiento feminista que empieza en el siglo XX. La clase media pues se empobrece pues porque no hay materia prima disponible, ¿no? Y vamos a tener a la primera generación ya de combatientes o sobrevivientes o veteranos de guerra, ¿no? Porque van a llegar y van a tener que ser cubiertos por el Estado. Entonces, en esta guerra hay una cantidad de muertos, hay aproximadamente 25 millones de muertos. Imagínense, 25 millones de muertos en 4 años, son muchísimos. No se incrementa la población, un poco como lo que está pasando en el COVID ahora, que hay muchos muertos y hay poca gente que ha nacido. Entonces, aquí es a un gran nivel, es decir, la gente no nace, y obviamente pues, pueblos enteros tienen que emigrar de un lado a otro, ¿no? Como una consecuencia económica, pues sí hay unas grandes pérdidas económicas por todos los bandos, o sea, nadie queda, salvo Estados Unidos, ¿no? Que no le atacan a su territorio, los demás países tienen muchas pérdidas, obviamente tienen que recurrir a deudas para poder sobrevivir, y la principal es que Estados Unidos surge como potencia económica mundial, es decir, lo que ahora conocemos ya como los Estados Unidos, así el país fuerte. Obviamente eso va a tener consecuencias fuertes. ¿Por qué? Pues porque estos años, entre el 18 y el 39, pues se van a dar todos estos movimientos. Por ejemplo, el primer gran movimiento que va a salir como en respuesta a estos puntos Wilson o a estas condiciones que le ponen los estados ganadores a los vencidos, pues es el nazismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Hitler, a Goering, aquí tenemos todo esto que tienen los nazis aquí, por ejemplo, en esta imagen, todo esto es tomado de los romanos, ¿no? Entonces tomaron muchísimas. La imagen suástica, esta, es un símbolo nórdico y un símbolo que también utilizan los egipcios, que significa fertilidad o que significa renovación.
Los nazis lo utilizaron con otros propósitos, obviamente, o la suástica pues perdió su valor, ¿no? Lo que le ponían los, los nórdicos o lo que pretendían que significaba. Todas estas cosas que vemos aquí, por ejemplo, los grandes desfiles, querían parecer los nazis como prácticamente como el Imperio Romano, mostrar mucha fuerza, eran espectaculares sus desfiles, ¿no? La gente, este movimiento, el movimiento de los nazis, este saludo nazi que hacen aquí abajo estos personajes Goering, ¿no? Aquí está. Este fue empezó con la mano hacia arriba y después fue bajando un poco como señalando al líder, ¿no? Al Führer, que el Führer significa el líder en este caso. Si se, Profe, dime, creo que es cuando dicen Hi Hitler, ¿no? Algo Heike, así. exactamente, exactamente, porque Hitler en este caso, ¿qué significa Hitler? Hitler en este caso es la cabeza de un movimiento muchísimo más grande que es el nazismo. El nazismo va a tomar sus raíces, están en la deformación de muchas de las filosofías o muchos del pensamiento filosófico del siglo anterior. Entonces, por ejemplo, toman a un filósofo que se llama Nietzsche, ¿no? Entonces Nietzsche decía que en un libro que se llama El Superhombre, decía que los hombres iban a volverse superhombres cuando dejaran de ser seres morales, es decir, cuando no tuvieran prejuicios morales, ¿no? Serían seres amorales y por lo tanto serían seres muchísimo más grandes. Entonces, esto Hitler lo interpreta de una manera y toma esta filosofía y lo asume con la cuestión racial y dice, bueno, la raza aria, ¿no? Los blancos somos poderosos, somos grandes, somos mejores y somos los destinados a ser los superhombres. Entonces, traducen mal, distorsionan las ideas de Nietzsche, de otro filósofo que se llama Heidegger, de Heidegger, y entonces van acoplando y se vuelan todos estos símbolos, este símbolo romano, por ejemplo, del águila ahí, con la cosita ahí, les digo el símbolo de la suástica, los colores, el rojo, ¿no? Que representa el poder, los uniformes. ¿Ustedes saben quién les hizo los uniformes a los nazis? Se sorprenderían. No ¿Los tienen, estadounidenses? no, 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 no. De la moda, por ejemplo, la moda eh, tuvo mucha trascendencia con la cuestión de los trajes. ¿Por qué? Pues porque los hicieron así, o sea, fíjate en la imagen, ¿no? Son así súper hombres, grandes, ¿no? Fuertes, güeros, todos ellos, y los uniformes los resaltan más, entonces los hacen a sentir así como súper bien. Entonces, todos los grandes modistas de ahora, por ejemplo, como tenemos así a las Sara o todo ese asunto, fueron creados por creadores de la moda que todavía tienen como Dolce Gabbana, Hermes, Calvin Klein, todos ellos influyeron en la moda para diseñarles los trajes a los nazis, ¿no? Entonces, obviamente, vean, por ejemplo, aquí, ¿no? A ver, me regreso aquí. Entonces, vean, así los hacen ver impotentes, fuertes, enormes, ¿no? Más grandes de lo que son. Entonces, que tuvieran así, los cinturones que tenían lemas que decían así, mi honor es la lealtad y el traje aquí, la marca de los nazis. Entonces, obviamente, todos estos cuestiones están diseñados. Por ejemplo, Volkswagen, el carro, el bochito que nosotros conocemos, fue un carro que se diseñó para los nazis, ¿no? Ya después, en realidad, Volkswagen significa carro para el pueblo. Entonces, obviamente, pues sí, lo hicieron para la guerra, ¿no? Entonces, después ya quedó como un carro de uso común, ¿no? Para que lo utilice toda la gente. Pero sí, la moda
y el servicio de las marcas, que hoy son marcas que existen, pues obviamente trabajaron para los nazis. Esto es sumamente importante, ¿no? Este dato. Entonces, Hitler como tal era un tipo que era tenía bastantes conflictos, fuese un pintor frustrado, ¿no? Era debilucho, enfermizo, no era alemán, era austriaco, pero tenía una gran cualidad que hablaba muy bien. Entonces le decía a la gente, ¿no? Y le gritaba y le decía, no, yo esto y ya, así sígueme y todo. Entonces escribe un libro que se llama My Camp, o sea, Mi Lucha, donde habla acerca de esto, de que él va a rescatar a Alemania, de que Alemania debe de volverse poderosa, crecer, en fin, ¿no? Entonces, obviamente, con la forma en que él habla, que dice las cosas, pues va seduciendo a la gente. Entonces, obviamente, los nazis van a crear toda esta filosofía del desprecio hacia el débil, ¿no? Hacia los indígenas, hacia los negros, hacia las razas, hacia los gitanos, a los incapacitados. Por ejemplo, la gente con discapacidad simplemente la mataban, ¿no? También no les servía. Entonces, obviamente, al tener la economía destrozada, pues obviamente estos van a tomar el poder poco a poco. Lo más curioso es que lo toman con las urnas. O sea, la gente va y vota, en este caso, por los nazis. Y entonces, al votar por los nazis, pues van a darles el poder, ¿no? Entonces, y la mayoría es por esto, ¿no? Pues por un lado, las clases altas, las clases ricas, y veanlo cercano a lo que tenemos nosotros, ¿no? Las clases altas, en este caso, tienen miedo que los obreros se rebelen, se vuelvan comunistas, como la Unión Soviética que tienen a un lado, entonces por eso también apoyan a los nazis, ¿no? Para que no pase eso. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que algunos sectores ricos mexicanos hablan mal de los obreros y los desprecian y todo, entonces nos damos cuenta que ahí hay un ingrediente que también se le va a conocer como fascismo, ¿no? Entonces, ya Hitler en el poder, pues impone leyes racistas, ¿no? El partido nazi se vuelve al único partido, es decir, ya no hay competición política, ¿no? Controlan a la sociedad con algo que se llama terrorismo, es decir, con base en el miedo, ¿no? Perdón, no terrorismo, totalitarismo, es decir, con el miedo, ¿no? Y Hitler, pues obviamente va a querer tener aliados y va a ayudar tanto a los españoles católicos, que son de Franco, que son también, hubo un movimiento en España, como a los italianos con Mussolini o a Hirohito en Japón. Entonces, obviamente, los nazis, pues a reserva de que lo platiquemos algún día con mayor calma, pues sí, logran tomar el poder con una serie de tácticas de intimidación, de acoso, a los judíos, los atacan principalmente a los judíos, pues porque los judíos tenían el dinero, ¿no? Entonces prácticamente el exterminio que hacen los campos de concentración, lo hacen pues ¿para qué? Para quitarles el dinero, ¿no? A esta sociedad judía, dinero con el cual se beneficiaron ellos y pudieron crear toda esta estructura, ¿no? Terrible digamos, como partido y como gobierno, ha sido los más terribles. Muy bien. Y luego, Profe, una pregunta. dime. Ah, ¿por qué si se supone que los judíos tenían mucho dinero, por qué no pudieron defenderse? Porque no tenían un estado. Fíjate, antes de la Segunda Guerra Mundial, los judíos estaban en algo que se llama la diáspora, es decir, estaban regados en todo el mundo. Entonces no podían concentrarse en un solo lado y generar la riqueza. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, una de las primeras cosas que se hizo fue darle a los judíos que estaban todos dispersos, les dieron un territorio, que es lo que hoy se conoce como Israel, el Estado de Israel. Entonces le quitaron el terreno les quitaron mucho terreno a una sociedad que eran los palestinos y se la dieron a los judíos. Y por eso tenemos este conflicto todavía hasta la fecha, que es el conflicto palestino-israelí, ¿no? Que
Si se fijan, hace unos días, por ejemplo, estaban en guerras, estaban aventando cohetes entre una ciudad y la otra. ¿Por qué? Pues porque prácticamente les quitaron sus tierras, ¿no? Y entonces a partir de ahí los judíos, ya que se quedaron en Israel, pues han generado uno de los países que es una potencia económica, ¿no? Y militar, que es Israel. Entonces ahí es donde tienen su dinero. Y aparte lo tienen invertido en muchísimas partes, ¿no? Entonces es una sociedad muy, muy poderosa la sociedad judía. No nada más ya tienen su país, sino también tienen influencia en otros sectores, lo que se llaman los lobbies judíos, entonces tienen mucho sector. Simplemente vean aquí en México, ¿no? Pues todo Polanco, ¿no? Todos los negocios de Polanco, pues vienen de sectores judíos, ¿no? Muchos de los comercios del centro bien, están en manos de judíos, de libaneses, en fin, ¿no? Entonces sí, el dinero ahí lo tienen, no necesitan ya comprarse armas porque tienen un estado que los defiende, pero en esta época no tenían cómo, ¿no? No tenían dónde establecerse. Prácticamente por eso fue así, Fer, ¿no? Muy bien. Entonces, Gracias, profe. no, a ti. Muy bien. Entonces, después, obviamente, los gobiernos, lo que nosotros llamamos fascistas en este caso, tiene una cuestión muy, muy, muy curiosa. Entonces, el fascismo, pues sí, es pariente, en este caso cercano al nazismo. ¿Cuál es la única diferencia que hay entre fascismo y nazismo? Que el nazismo es evidentemente racista, ¿no? Y el fascismo no, el fascismo es militarista, pero no es racista. Entonces, digamos, comparten todas estas características, tienen un sistema, un partido único, hacen esta movilización de mítines, sacan a la gente a las calles, tienen un líder carismático como Hitler o Mussolini, ¿no? Tienen el respaldo de las clases medias, ¿no? Para que los obreros no se levanten, los jóvenes son su prioridad en este caso y siempre hacen esa exaltación de la violencia y la guerra, ¿no? La guerra como una prioridad. Entonces, obviamente, sí, tenemos al Führer, que es Hitler, que es el líder, y en italiano es Mussolini, que es el Duce. Entonces, Duce también significa lo mismo, ¿no? El líder, el jefe. Entonces, aquí vemos a Mussolini, ¿no? Aquí y aquí lo vemos a Mussolini junto con Hitler haciendo este pacto que tuvieron ahí. Pero mientras eso pasa en Italia y Alemania, Rusia, Rusia va a tener su propia revolución. Entonces, Rusia en 1917 estaba gobernado por el zar, ¿no? Aquí Nicolás II. Entonces, va a haber una revolución, en este caso, encabezada por un grupo que se llama bolchevique, es decir, la mayoría, eso significa bolchevique, con tendencia marxista comunista. Entonces, ¿quién es el líder de ellos? El líder es Lenin, que es este que vemos aquí, ¿no? Entonces, Lenin encabeza la lucha armada, derroca aquí al zar, a Nicolás II, y eso es lo que se conoce como la Revolución de Octubre, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando la Rusia en este caso imperial del zar, va a desaparecer para volverse un estado comunista. Y entonces al principio va Lenin y Trotsky, el jefe militar, lo van a dirigir. Se va a crear un nuevo país, en este caso, que se va a llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, por eso también Rusia se tiene que salir de la guerra en 1917 para hacer su propia revolución. Entonces, acuérdense, ahí es cuando nace la URSS, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, enorme, lo que hoy es la Rusia, ¿no? O Rusia con Putin. Entonces, qué es lo que hace? Lenin muere muy pronto, o sea, Lenin, fíjense cuánto está aquí, aquí no es con su corazón, ¿no? Entonces, Lenin muere en el 24 y a partir de ahí va a surgir un nuevo líder muy importante que va a ser José Stalin o Joseph Stalin y él va a morir hasta el 55. Entonces, realmente él logra que establecerse que el comunismo logre imperar en Rusia, pero Stalin va a ser el que va a llevar la guerra y es el que se va a estar en contra
por ejemplo, de Hitler o de los Estados Unidos. Y después va a tener que pactar con Estados Unidos para ganarle a Hitler. Pero Stalin es el que va a ser digamos, el líder más famoso, el más fuerte. Lenin es el ideólogo y Stalin va a ser, en este caso, el político. Ese es Joseph Stalin, ¿no? Este es el que más conocido. Entonces ustedes van a Rusia y ahí tienen los cadáveres de estos dos, los tienen ahí momificados, o sea, pueden verlos ahí, sus cadáveres como si estuvieran vivos, ¿no? Todavía. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Mientras esto pasa en Rusia, en Alemania, Italia, en Estados Unidos pasa algo que se va a llamar la Gran Depresión o el crack del 29. Entonces fue cuando el mundo realmente entró en una pobreza más fuerte, como la que vivimos con el paro económico por el COVID. Entonces, obviamente Estados Unidos había ganado la guerra. ¿Por qué? Ganó, pero entonces toda la gente pensó, invirtió, gastó, hasta que ya obviamente durante todos los años 20, o sea, había mucho empleo, había consumo, había optimismo, pero obviamente al creer que ya estás en una sociedad rica, pues entonces empiezas a dejar de producir, digamos, nuevas cosas, de imaginarte nuevos productos, porque si haces el mismo producto y la gente te lo compra, pues dices, está bien. Entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a ver tanto producto que la gente ya no lo compraba porque ya tenía muchas de las cosas que compraba, que se vendía. Entonces hubo una gran cantidad de cosas que no se vendieran, o sea, hubo sobreproducción y la sobreproducción hizo que los precios bajaran, ¿no? O sea, que las tiendas bajaran sus precios y tanto así que nadie compraba que tuvieron que entrar en quiebra. Entonces la bolsa de valores cae en el 29, el 24 de octubre, cae y eso es lo que se le llama el crack financiero o la crisis del 29 o la gran depresión. ¿Por qué? Porque la economía se paraliza, es decir, quiebran los bancos, quiebran negocios en este caso y Estados Unidos tiene que sacar su dinero de Europa. Entonces, básicamente es cuando va a surgir un nuevo presidente que se llama Franklin Delano Roosevelt, que va a ser el que va a gobernar en este caso Estados Unidos durante casi 4 periodos, y era un hombre que estaba en silla de ruedas, ¿no? Y es el que va a gobernar aquí los Estados Unidos, ¿no? Y va a ser un programa que se llama el New Deal, es decir, Nuevo Trato. Y el Nuevo Trato significa este asunto de vamos a construir y se construyen escuelas, hospitales, carreteras, toda la infraestructura que ustedes cuando van a Estados Unidos ven ahora tan grande, tan impresionante, pues se construye en esa época, claro, ahora le han dado sus renovadas, ¿no? Pero ahí empieza el inicio de esto. Es como lo que quiere hacer ahorita el nuevo presidente gringo, John Biden, de inyectar a la economía con mucho dinero para hacer infraestructura nueva, ¿no? Y que haya nuevos trabajos. Muy bien, entonces aquí esto pasa aquí, ¿no? Ya tenemos aquí esto. Ahora, ¿qué pasa en este caso? ¿Cómo inicia la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial es que ya hay tanto tensión con estos, o sea, los nazis quieren tomar el poder otra vez, los italianos quieren recuperar a África, los japoneses quieren tomar China, Estados Unidos pues necesita más poder para conquistar más territorios, en este caso, porque tiene su crisis. Entonces, obviamente, va a surgir la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial va a tener también dos bloques, ¿no? Entonces aquí vamos a agregarle a esta imagen, va a tener dos bloques. Un bloque es el que se le conoce como los aliados, ¿no? Aquí, ¿no? Los aliados. Y entonces los aliados, vean quiénes son. Estados Unidos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Francia e Inglaterra. Y quienes están del otro lado es lo que se llama el eje. ¿Y quién es el eje? Es en este caso Alemania. Alemania es Italia, Italia y es Japón. Entonces, estos son los frentes que se van a unir. Obviamente, estos son los países más representativos porque se les van a unir a cada bloque, se les van a unir a algunos otros países, ¿no? Pero prácticamente estos son los que llevan el peso de la guerra. Entonces,
Prácticamente primeros 2 años de la guerra, esta guerra dura 6, ¿no? Los primeros 2 años que va del 39 al 41, pues van a ganar los nazis. Entonces los nazis van a invadir prácticamente toda Europa, ¿no? Primero se comen a Polonia, invaden a Polonia, luego Dinamarca, Noruega, Bélgica, luego dominan la mitad de Francia, luego se comen a Yugoslavia, Grecia y Egipto. Y como no pueden conquistar Gran Bretaña por el mar, pues se intensifican los bombardeos, ¿no? Bombardean y bombardean, en este caso, Londres. Después, en el 41, se va a equilibrar este asunto. ¿Por qué? Porque va a entrar Estados Unidos a la guerra. Y entonces, una vez que entra a la guerra de Estados Unidos, pues sí, obviamente se equilibra la guerra. ¿Cómo entra Estados Unidos? Pues los japoneses bombardean Pearl Harbor, una de sus bases, y en ese caso Estados Unidos decide ingresar a la guerra, ¿no? En el 41. Entonces manda tropas al norte de África y al Pacífico. O sea, tiene varios frentes. ¿Por qué al norte de África? Pues porque ahí piensa entrar y conquistar a los nazis, ¿no? Entrar por África, llegar hacia Europa. Entonces, también los alemanes empiezan a tener problemas porque quieren invadir Rusia, pero los rusos se oponen, tienen una gran capacidad para poner barreras, ¿no? Los van metiendo hasta que les cae el invierno a los nazis y obviamente el invierno están preparados para el invierno y entonces terminan, pues sí, derrotándolos en la famosa batalla de Stalingrado, que fue una de las batallas más, digamos, más sangrientas y más crudas, ¿no? Sí, hay una película que se llama El pianista, ¿no? Que incluso hay muchos memes ahí de ese personaje, si la pueden ver, retrata mucho la parte de esto, ¿no? De esta batalla de Stalingrado. Y la guerra va a terminar en los 2 últimos años, del 43 al 45, ¿no? Cuando ya los aliados deciden conquistar Europa. Entonces, como no pueden conquistar Europa, Estados Unidos, pues entran por Italia, luego entran por Normandía, es lo que se llama el desembarco. Para que vean un poco el desembarco en Normandía, les recomiendo una película, digamos la primera parte, no necesariamente que vean toda la película, pero sí el principio, que es salvando o rescatando al soldado Ryan, ¿no? Si la ven, ahí van a ver un poco cómo fue ese desembarco, es decir, todas las tropas de Estados Unidos, de Inglaterra y de Francia, ¿no? Cruzan el Canal de la Mancha y llegan a Europa y a partir de ahí empieza a perder Hitler poder. Berlín va a caer junto con Hitler en el 30 de abril del 45. Ahí esta película que les recomiendo es la de La Caída, ¿no? Cuando vemos los últimos días de Hitler. Y Japón se va a rendir ante Estados Unidos cuando deciden aventar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y con esto termina la guerra. Ahí va a terminar la guerra. Muy bien, Profe, dime. creo que, bueno, lo que yo sé es que le lanzaron la guerra a Japón Ujú. porque creo que le quería, o sea, Estados Unidos le quería demostrar a Rusia que es mejor, ¿no? O algo así. Por supuesto, Fer. Eso fue. O sea, ya Japón, en términos reales, estaba derrotada, ¿no? Ya no tenía manera de vencer. No había manera de que ya venciera a Estados Unidos, que ya tenía demasiados barcos y mucha fuerza naval. Pero como Rusia se había apoderado del territorio, ahorita vamos a ver aquí, Rusia realmente se apoderó de todos los países que fue liberando, en este caso, fue quedándoselos ellos, fue quedándose estos países. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues lanzar las bombas atómicas y demostrarle a Rusia que pues, le parara, ¿no? Es decir, así ya aquí le paras y ya no conquistas más. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pues porque yo tengo bombas atómicas y cualquier cosa que me hagas, pues yo te conquisto, ¿no? Y lo más curioso es que Rusia, han visto las películas de James Bond, ¿no? En esas películas de James Bond están inspiradas en algunas cosas que reales que pasaron, como el hecho de que los espías rusos, o sea, imagínense, los espías rusos se roban los planos de la bomba atómica y los rusos después construyen, 5 años después, su propia bomba
atómica, ¿no? Entonces la guerra termina en el 45 y en el 50 los rusos ya tienen también su bomba atómica. Y a partir de ahí comienza lo que se llama, en este caso, la guerra armamentista, ¿no? Entonces, Maestro, dime, Andrés, solo una duda. dime. Yo me acuerdo que México mandó el escuadrón, si no me recuerdo, el 201 Sí, 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 para pelear. sí. Es cierto, por lo que una vez leí, que el escuadrón 201 ayudó a Estados Unidos a destruir las trincheras japonesas. Por supuesto que sí, sí, efectivamente. El Escuadrón 201 fue una respuesta de México ante el hundimiento de dos barcos petroleros que le tumban los alemanes, los submarinos alemanes. Todos los submarinos alemanes, uno se llamaba el Potrero de Llano y el otro la Faja de Oro, y los hunden los alemanes. Entonces México le declara la guerra a Hitler y a Japón, ¿no? Y entonces decide mandar a este famoso escuadrón. Y como son aviones, pues los ponen en un portaaviones. Entonces están destinados a la guerra contra Japón y ayudaron y bombardearon y regresaron aquí a México como héroes, ¿no? Estos personajes. Aunque si bien no fueron, digamos, México salvó esa unidad, no tuvo más representación en la guerra, o sea, no mandó más soldados ni nada, más que eso, ¿no? Y en esa época se temía mucho que los japoneses bombardearan México. Entonces, por ejemplo, mis padres que vivieron esa época, me comentaban que en las noches apagaban todas las luces de toda la ciudad, apagaban todas las luces de la ciudad e incluso ni siquiera les permitían prender cigarros porque tenían mucho miedo de que los japoneses llegaran y aventaran las bombas sobre la Ciudad de México, ¿no? O sea, esa fue de las cosas que les tocaron vivir en la guerra también a los mexicanos, ¿no? Fue súper interesante ese episodio del Escuadrón 201 de aviones. Uh-huh. Muy bien. Entonces, como al final de la Segunda Guerra Mundial, se va a crear ¿no? Ya lo vieron ustedes aquí, se va a fundar la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, y van a surgir organismos de la ONU para muchas cosas. Por ejemplo, la OMS o WHO, como se le conoce ahorita, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Prácticamente todos los países organizados para los asuntos de salud, la OIT para el trabajo, la UNESCO es para la cultura, la UNICEF es para la niñez, ¿no? Para las comunicaciones, en fin, para la energía atómica. Es decir, hay muchas organizaciones o instituciones por parte de la ONU, que dependen de la ONU, que tratan el objetivo es la paz mundial. Pero pues la paz mundial no se logra así tan fácil, ¿no? Porque como bien decía Fer, los Estados Unidos lanzan la bomba atómica pues para demostrarle a los rusos que ya estuvo, ¿no? Que ellos tienen más poder. Entonces comienza este conflicto entre estos dos. Esto es la Guerra Fría. La guerra entre Estados Unidos, en este caso, y la Unión Soviética por ver quién domina a quién domina el mundo. Entonces, ojo, esta es pregunta de examen. Cada país, cada uno de estos países líderes hace sus propios tratados. Entonces, por ejemplo, los Estados Unidos crean algo que se llama la OTAN, que hasta la fecha existe, ¿no? Que es la alianza, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que reúne a una cantidad de países europeos alrededor de Estados Unidos para poder atacar, en este caso, cuando se vean amenazados, ¿no? Si se ven amenazados los intereses de Estados Unidos o los europeos, pues entonces atacan. Pero los rusos hacen lo mismo y crean en este caso el Pacto de Varsovia, que son todos los países comunistas en ese momento se alían militarmente, ¿no? Entonces, como todos está la carrera armamentista, así de los gringos dicen, tengo 2 bombas atómicas, los rusos dicen, yo tengo 3, todos los gringos dicen, yo tengo 5, yo tengo 8. Entonces están creando bombas atómicas a lo bestia, ¿no? Ahorita tenemos tantas que podríamos destruir el mundo como unas 100 veces de tantas bombas atómicas que tenemos. Profe, Dime, Fer. es que yo sé algo que
creo que pasó en la Guerra Fría, que fue cuando creo que Estados Unidos creó la CIA Ujú. y Rusia creó KG, La KGB, eso. Y KGB. creo que es muy, bueno, hasta la fecha creo que le siguen teniendo miedo, ¿no? A la KGB. Es muy Sí, poderosa. sí, de hecho, cada país desarrolló sus propias agencias de espionaje y de inteligencia, que eran, algunas ya existían, entonces, por ejemplo, solamente las reforzaron. Entonces, Estados Unidos, CIA significa Central de Inteligencia, y KGB es lo mismo, pero en ruso, ¿no? Entonces, se dedicaban al espionaje y a perseguir objetivos políticos o sabotearse incluso entre ellos, ¿no? Entonces sí, a la fecha la CIA pues, sigue, existe. La KGB ya no se llama así porque cuando desapareció la Unión Soviética cambió de nombre, pero sigue existiendo, ¿no? Y tiene una gran actividad, ¿no? Tiene un manejo del espionaje impresionante, pues incluso han mandado a matar periodistas y aquí en México hay toda una red de espías rusos que curiosamente, vean ustedes que usan mucho estos como TikTok y todo este asunto, eh, ahí enganchan a la gente, ¿no? A los políticos y todo. Entonces son así chavas súper espectaculares rusas que se coordinan y todo, se enganchan con políticos y pues le sacan la sopa, ¿no? Le sacan la información y todo y luego la mandan a Rusia. Entonces, sí, sí, son muy poderosas estas organizaciones. Entonces, prácticamente esta cuestión de la Guerra Fría, nunca pelean entre sí, nunca pelean los rusos y nunca hay un conflicto de ejército contra ejército entre ellos, pero sí con los demás países. Entonces, vean, aquí tenemos todos estos países son los que están en azul, ¿no? O en tonos azules son los países que apoyan, en este caso a Estados Unidos. Los que están en rosa o en tonos rojos son los que apoyan a la Unión Soviética. Algunos que están en blancos son países que se consideran neutrales, como aquí España o Suecia o estos africanos, ¿no? Y aquí vemos a Cuba, ¿no? Aquí está Cuba que es comunista, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. Entonces vean aquí, incluso en este mapa vemos la influencia que tenían. Todos estos países que están en rosa, todos estos están que aquí, eran países que estaban dominados por los nazis. Entonces cuando termina la guerra, todos estos países se quedan en manos de los rusos, de acá, de la Unión Soviética. Por eso, obviamente, Estados Unidos tiene que lanzar la bomba, pues para que ya no siga expandiéndose y lleguen los rusos hasta acá, ¿no? Que no bajen hasta acá, sino se queden aquí, ¿no? Y aquí es lo que se llamó después la cortina de hierro, porque todos estos eran países comunistas. Y aquí tenemos este país chiquitito, Suiza, ¿no? Que se considera un país neutral, ¿no? Un país que no interviene, dice yo no Profe, entro y todo. creo Dime, Fer. que él nunca estuvo en guerra, ¿verdad? Suiza. No, nunca. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te podrías imaginar, Suiza, que no, que nunca ha entrado en guerras así? Desde siempre. Pues yo creo que porque es chiquito, no sé, pero estuvo en medio de todo. Y Ujú. de Alemania, que fue lo peor. De todos. ¿Y sabes por qué? No, porque son los banqueros. O sea, ahí están los bancos. Entonces, a cualquiera es una zona neutral. Entonces, por ejemplo, estaban los franceses, viajaban aquí, dejaban su dinero, los alemanes venían aquí, dejaban su dinero. Entonces, se aseguraban de que este país nunca estuviera en guerra, en conflicto, precisamente porque ahí estaba el dinero de todos, ¿no? Tanto de comunistas, capitalistas, nazis, fascistas, de todos. Entonces, era muy común, hay muchas novelas o muchas historias de que se podían encontrar en un hotel en Suiza, podían encontrar nazis y franceses y norteamericanos y se trataban hasta con cordialidad, ¿no? Así de, hola, hola, ¿cómo estás? Y tomar café y todo ese asunto, pero salían de los territorios y se volvían a odiar, ¿no? Pero estando aquí, pues todos eran amigos. Pues, ¿por qué? Pues porque tenían un solo interés, que era el dinero, prácticamente. Por eso Suiza hasta la fecha es donde la gente va y deposita las grandes fortunas, ¿no? Donde está el gran capital. Entonces, obviamente esto va a derivar también en que en los años posteriores a la guerra
que los europeos, para quitarse esa control tanto de los gringos como de los soviéticos, pues van a empezar a fusionar entre ellos. Entonces, así es como se integra, por ejemplo, la van a ver ustedes con mayor cuidado después, ¿no? O en las imágenes, en el texto que les envié ayer en PDF, es cómo se funda lo que hoy es la Unión Europea, ¿no? Esta unión de países. Entonces, los países fundadores, vean, son países que incluso estuvieron en guerra entre sí, fueron Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Entonces, entre ellos se unen y forman esta comunidad europea. Y poco a poco se van a ir adheriendo otros países como Gran Bretaña, Irlanda, aquí Dinamarca, después Grecia, España, Portugal, Suecia, Austria, ¿quién es este país? Es Finlandia, perdón. Aquí después Rumania, ¿cuál es este? Ahorita recuerdo. Croacia, Montenegro, perdón, y todos esos países. Pero está la República Checa, Chipre, Polonia, no sé, aquí está Ucrania, en fin. Y hace algunos años, hace muy poquitos años, de hecho en el 19, apenas se separó Inglaterra, ¿no? Se separó de aquí con el famoso proceso que le llamaron Brexit. Entonces, esto hizo que Europa pues se volviera más independiente de los europeos, de los norteamericanos y de los rusos. Entonces, en los años que estaban ellos dominados, existía lo que se llamaba el muro de Berlín en Alemania. Alemania quedó dividida en dos partes. Esto es, digamos, la Alemania de los países del eje, perdón, del eje de la alianza, que eran Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Cada uno tenía una zona de control y esta otra zona era de los rusos, ¿no? Y Berlín, que está aquí está en chiquito, aquí reprodujo exactamente lo mismo, ¿no? Inglaterra, Francia y Estados Unidos, cada quien se quedó con una parte y los rusos con otra parte de la ciudad. Es como si la Ciudad de México la dividiéramos en dos, imagínense, y en este caso le pusiéramos un muro a la mitad de la ciudad. Entonces, obviamente el muro, pues todavía hay algunas reminiscencias, ya no existe, pero dividió a la ciudad. Entonces, Profe, creo que hasta hay canciones, ¿no? De que quiten el muro y cosas así porque dividieron a la familia. sí. Ahorita les enseño una foto aquí que tomé ahí. Estas yo las tomé cuando estuve allá hace 2 años. Entonces, sí, el muro, es impresionante ver el muro ¿no? Porque era muy fuerte y la ciudad, de un día a otro, si tú estabas aquí y tu familia estaba acá y pasaba el muro y te dividía, ¿no? Dividieron a ciudad, a familias enteras. Y entonces eso ha sido muy difícil todavía hasta la fecha, como que la familia se junte. Entonces, por ejemplo, vean esta foto, bueno, esta imagen, ahorita la vemos como está en Aura. Entonces, aquí estaba una casa y aquí estaba, haz de cuenta que estaban tus parientes y en medio estaba el muro y entonces no te podías escapar porque había trampas, había perros, había una torre de control. Si tú te querías brincar el muro, te mataban, ¿no? Te podían disparar. Entonces, no había mucho para poderte escapar, ¿no? Entonces, esta foto, aquí te sube, hay una base, te subes y ves cómo estaba, ¿no? Entonces, imagina esto a través de toda la ciudad, ¿no? Aquí la torre, aquí las trampas, había minas, aquí estaba a la altura del muro, y la gente, pues a veces se brincaba, pero pues la mataban, ¿no? Y aquí se ve la división, por ejemplo, esta es la Europa, esta es la Berlín que estaba por los comunistas, y de este lado es la Berlín que estaba por parte de los capitalistas. Muy bien. Entonces, aquí es. Entonces, mientras eso también pasa, en China hay una revolución y se proclama también comunista, o sea, imagínense, hoy son los comunistas, y se declaran comunistas con la revolución de Mao Zedong, ¿no? Entonces, China ha surgido como un país durísimo, es un país tan curioso que hoy, y la doctrina de Mao Zedong ha sido tan fuerte que hoy es uno de los países más ricos. Entonces, por ejemplo, esta es una de las ciudades chinas, ¿no? Esta es Shanghái. Entonces,
y tiene el edificio, el segundo edificio más alto del mundo, que es este. Entonces, obviamente, China, ¿por qué se hizo tan fuerte? Porque tiene una cantidad brutal de gente, o sea, tiene 1.800 millones de habitantes. ¿Se pueden imaginar lo que es eso? 1.800 millones. Nosotros somos 126 millones de habitantes. O sea, imagínense, son como 13 veces más que nosotros, ¿no? Más, ¿no? Como unas 16 veces más grande que nosotros. Entonces, sí, por eso China tiene tanto, puede producir tanto, paga salarios mínimos muy bajos, pero tiene tanta gente que produce mucho y vende mucho. Por eso, si quieren ustedes dedicarse a los negocios, pues la onda es allá, es en China, ¿no? Es negociar con China. Mientras eso sucede en Cuba, ¿no? También se da la Revolución Cubana, ¿no? Y incluso con Fidel Castro y el Che Guevara, que ahí lo vemos caminando, ¿no? Van a tomar el control Fidel Castro, los comunistas de Cuba. Y esto a los gringos no les va a gustar nada. Incluso estuvimos a punto de una guerra nuclear, ¿no? ¿Por qué? Porque los soviéticos pusieron cohetes, bombas nucleares, querían poner bombas nucleares aquí en Cuba. Imagínense si hubieran puesto las bombas nucleares a México, pues le tocaba una, ¿no? Vean, estábamos en el radio. Todo esto era lo que alcanzarían las bombas a llegar, ¿no? O sea, destruirían prácticamente la mitad de los Estados Unidos. Por eso los cubanos se opusieron, los gringos, y Kennedy negoció para que eso no pasara, ¿no? Entonces, fue uno de los momentos más importantes. Y ahí hay una película que se llama Los 13 días, fueron 13 días de negociaciones muy, muy importantes, ¿no? Y eso pasa ahí. En la India está Gandhi, ¿no? También es el gran liberador de la India y la independencia de Inglaterra. Gandhi con esta filosofía de la paz, de la resistencia civil, sin disparar un tiro, entonces va a lograr y convencer a los ingleses de que les den su independencia. Y ya ven la India ahorita los problemas que está pasando con el COVID, ¿no? Es demasiada población, ahí tienen 1.200 millones de habitantes, ¿no? Imagínense también. Y producen chips y tienen grandes matemáticos los de la India. Y los demás países aquí, esto es lo de Palestina, ¿no? Este es el territorio que tenía Palestina, este es el territorio que le dan a Israel, e Israel se ha ido quitando, se ha ido poco a poco aprovechando de más y más y más territorio, y ya esto es lo único que queda de los territorios, de todo esto que era de Palestina, ya nada más queda esto. O sea, por eso uno entiende, ¿no? El enojo que tienen los palestinos contra los israelíes, y por eso estos conflictos que tienen en guerra entre hoy, ¿no? Y estas son las escenas más usuales que solemos ver de este conflicto Israel-Palestino, ¿no? Y una de las guerras más taquilleras de esta época, pues va a ser la guerra de Vietnam, es decir, cuando Estados Unidos quiere parar el avance del comunismo en el mundo, se involucra en una guerra que ni siquiera le correspondía, ¿no? Es una guerra que tenían entre los nacionalistas y los comunistas allá en Indochina, lo que es Vietnam, lo que es Camboya, ¿no? Y entonces los chinos apoyaban mucho a estos comunistas y los gringos deciden detenerlos y se meten en esta guerra. Y pues fracasan, ¿no? Entonces, si quieren ver cómo funciona esta guerra, les recomiendo una película que se llama Apocalipsis Now, que es una brutalidad, la película es buenísima y retrata mucho este fracaso norteamericano en la guerra de Vietnam. Y también de ahí surgió el movimiento hippie, ¿no? O la filosofía existencialista, que estaban en contra de esto, ¿no? Y este año, ya casi terminamos, este año el 68 es muy emblemático porque es cuando surgen todos estos movimientos así como de lo que pasó aquí en México, pero lo que pasó aquí en México con el 68, esto de la muerte de estudiantes o movimientos estudiantiles, también pasó en Praga, también pasó en París, en Estados Unidos. Era constante ver estos movimientos, ¿no? Este año es muy, muy simbólico, ¿no? Veíamos marchar gente ahí en París, ¿no? Ahí en Inglaterra, aquí en México, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Entonces, protestaba la gente, estaba muy enojada contra este tipo de guerras. Y entonces,
es cuando nacieron la generación que habíamos visto, los baby boomers, la gente que estaba que nació en el 45-64, era, digamos, serían sus abuelitos, ¿no? Que les tocaron ver todos estos movimientos como a Martin Luther King, ¿no? Que es el gran liberador de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, ¿no? Les tocó seguramente ver la guerra de Vietnam, los primeros movimientos feministas, donde ahí las mujeres tiraban sus brasieres y decían, queremos libertad, ¿no? Y el movimiento hippie, que ahora otra vez está de moda, muy lo hippie, ¿no? Y la psicodelia en la música y las drogas, este es el creador de las drogas sintéticas, ¿no? Timothy Leary, como el LSD, el speed y todo, hasta ¿cómo se llaman? Los ácidos, en fin, ¿no? Entonces, eso pasa en el mundo. Y ya casi terminando, nada más aquí vemos qué pasaba en América Latina. En América Latina, mientras estaba la Guerra Fría, América Latina, salvo México, la mayoría de los países tuvo gobiernos militares, ¿no? Los militares tomaron el poder y ¿quiénes apoyaban a todos estos dictadores? Pues la CIA, ¿no? La CIA de Estados Unidos. ¿Y por qué pusieron regímenes militares aquí? De corte muy de derecha, porque tenían miedo que la revolución cubana se extendiera a los demás países en América. Entonces, por eso también la CIA ayuda a estos militares que eran de derecha, como Pinochet o en este caso ¿a qué? O Galtier y Rios Montt, ¿no? A que llegaran al poder para detener a los comunistas. Y obviamente, vean, aquí podemos ver todo, revísenla bien en el documento que les envié, ¿no? De cómo llegó cada uno de los gobernantes aquí, apoyados siempre por golpes de Estado, ¿no? Y ya terminando, ¿no? La Unión Soviética, ¿cómo se acaba la Guerra Fría? Pues porque tenía gobernantes ya extremadamente viejos. Este era Leonid Brezhnev, se muere y va a subir al poder este hombre que es Gorbachev. Aquí está con Ronald Reagan. Y obviamente este es más joven, pacta el asunto de tener paz, digamos, terminar la guerra con Reagan. El Papa, en este caso el Papa Juan Pablo II, tuvo mucho que ver porque él era polaco, y esta mujer que es Margaret Thatcher, esta mujer de corte neoliberal en Inglaterra. Entonces, estos cuatro personajes logran que, por ejemplo, vengan estas revoluciones que se van a dar. Aquí vamos a ver este mapa, lo que representa son todos los países que eran comunistas y que rompen, ¿no? Con revoluciones, la misma Unión Soviética que se disuelve en el 91, y vamos viendo cómo se van los países revolucionando, independizándose de la Unión Soviética. Esto es en el 89, cuando cae el muro de Berlín, la gente va alegre y se sube al muro, pues porque ya, ¿no? Ya Alemania empieza un proceso de reunificación, ¿no? Y entonces en esos años surgen todas estas cosas que ya no existen. Digamos, ¿quién de ustedes conoce cosas de aquí? ¿Quién me podría mencionar algunas cosas de aquí? Porque estas ya no existen. No es, por ejemplo, que sería un disco de vinil, ¿no? Sí, yo tengo varios. Sí, todavía hay por ahí. ¿Ustedes les tocó grabar un cassette? Ah, no, pero tengo el otro, aunque creo que ¿No? no, el otro que tiene audífonos. Los, Se me olvidó el nombre. se llamaba Walkman, ¿no? Los Ah, Walkman. sí, Goodman. Ajá. Aquí eran las grabadoras de dos bocinas, así, los radios de bulbos. Esto es algo que se llamaba Tagamochi o Tagomochi, algo así, que era un monito que estaba ahí, que tenías que darle de comer y por botones, y no, se te moría, ¿no? Esto es un videocassette, ¿no? En formato beta o en formato VHS, que metías en esta, que es una videocasetera. Estos eran los teléfonos inalámbricos en la casa, que mucha gente los tiene todavía. Estos eran los primeros celulares, que eran enormes. Esas eran las primeras consolas de videojuegos, que también eran pesadísimas y lentas para jugar Mario Bros. Las televisiones enormes de bulbos,
las computadoras también que tenían esto, donde se metían los famosos disquetes, los teléfonos de dial o las cámaras fotográficas, ¿no? Que utilizaban rollos y bulbos aquí para tomar luz, ¿no? Entonces, ya, todo esto lo tenemos todo esto lo podemos tener en el celular, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y, digamos, cuando se acaba la Guerra Fría, pues fue cuando surgieron todos sus grupos musicales ochenteros, que seguramente sus papás, la saga de Star Wars, ¿no? Surgieron. Y ya con esto terminamos. En su temario llegamos aquí a la guerra del Golfo. Ha habido 2 guerras del Golfo, ¿no? En la guerra del Golfo Pérsico fue porque Irak, perdón, conquistó Kuwait, y entonces Estados Unidos, pues, es el petróleo, entonces Estados Unidos invadió Kuwait, quiso invadir Irak, y es la primera guerra del Golfo. Y eran prácticamente estas escenas, ¿no? De que los iraquíes se iban, ¿no? Y antes de irse quemaron los pozos petroleros. Y obviamente también hay una guerra en los Balcanes, los países que eran Yugoslavia se separan y empiezan a pelear entre ellos. También en Rusia empiezan a surgir movimientos entre lo que se llama la guerra de Chechenia, empiezan a pelear por se quieren independizar, es decir, todo el mundo se quiere independizar, ¿no? Pero el movimiento con el cual terminamos, el que marca el fin prácticamente de una era, es esto, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, ¿no? Cuando caen, que llegan los 2 aviones de estos grupos terroristas de Al Qaeda, ¿no? Que van a llegar y va a ser, digamos, la gran afrenta que sufre Estados Unidos, porque nunca había sido conquistado, o sea, nunca había sufrido Estados Unidos un ataque en su territorio, salvo que una vez Pancho Villa llegó a Columbus, ¿no? Destruyó la ciudad de Columbus, pero aquí prácticamente es cuando los norteamericanos sufrieron el ataque más brutal en su territorio. Y no, me imagino que no nacían ustedes esto, ¿no? Pero yo me acuerdo que estaba dando una clase cuando llegó un alumno y me dijo que había chocado un avión con una torre gemela, y yo incluso ni le creía. Decía, ¿cómo crees? Sí, sí, chocó, lo están pasando en tele. Nos bajamos todos hacia al patio a ver lo que estaba sucediendo. Había una cafetería ahí en la escuela donde trabajaba y estábamos viendo esto. Entonces, cuando vimos esto, cuando se cayó esta primera torre gemela, había muchos chavos que eran antigringos y se pusieron a aplaudir, imagínense, ¿no? Así de que, wow, están tirando esto. Entonces fue un momento climático, fue un momento de esos inolvidables, ¿no? En la vida, sobre todo verlas fue muy impresionante. Muy bien. Y prácticamente con esto, a ver, aquí me salto esto, con esto comenzó este proceso que se llama la globalización, que es prácticamente de que todas las economías se empiezan a integrar, no importa el país, no importa dónde estés, ¿no? Las empresas pueden llegar, por ejemplo, como ahorita, con internet y todo, y nos podemos estar comunicando, ¿no? Muy bien, bueno, pues con esto terminamos la parte de historia universal. Mañana comenzamos con historia de México, ¿sale? Y nos vemos Sí, mañana. profe. Y al ratito les mando la sesión. Muchas gracias. Hasta luego. Bonito Órale, día. a ustedes, buen día, buena tarde, bye bye.